La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. ¿Qué decir pues de este día? ¿Qué decir de estos testimonios? Tú registraste 2, Alma. Tratamos de que fuera diverso, plural, el grupo de mujeres que entrevistamos en el ámbito político, académico, universitario, intelectual, artístico y también cercano al medio periodístico en la conducción de noticias. Una compañera conductora del canal Televisa Zacatecas. ¿Cómo, digamos, centrarnos en este tema viendo como base los testimonios que registramos el día de hoy? Pues esto que sigue, ahorita comentábamos, digamos, antes de entrar a la transmisión, que hay muchas formas, digamos, de violencia, de agresión. Hay muchas variantes. Una es esa violencia franca, que a lo mejor, entrecomillado, luego es más fácil de evidenciar, de enfrentar quizás, y otras son unas formas sutiles realmente perniciosas, ¿no? Muy graves, pero lo que sí queda patente, lo que sí se registra, por ejemplo, en esta serie de entrevistas, es que persiste y en todos los ámbitos de diferentes formas, y estamos en el siglo XXI. Yo siempre me hago, o sea, vamos por la segunda década del siglo XXI que nos prometía, digamos, avances en muchos sentidos, avances sociales en muchos sentidos, y no hemos logrado que la mitad o más de la mitad de la población del mundo tenga, decíamos, equidad, igualdad en términos de derechos humanos. De eso se trata el asunto, ¿verdad? No se trata de otra cosa. También estábamos comentando, se tergiversa mucho. ¿De qué se trata esto de la igualdad, de la equidad? Pues que somos humanas, ¿verdad? Igual que son humanos los varones, que sí ha habido una serie y hay una serie de privilegios que se han mantenido por un lado, y sí hay una serie de factores que entorpecen, que hacen muy difícil la vida de las mujeres, el desarrollo de las mujeres. Por ejemplo, traigo a colación la entrevista que hicimos con Claudia Córdoba en el contexto del arte, de las artes visuales en concreto, y ella nos relataba cómo, por ejemplo, una mujer en esos contextos deja de entrar a un taller o a un curso por no toparse en esos ámbitos con gente que saben que las va a acosar, que las va a agredir sexualmente. Entonces eso ya limita tu formación, tu ascenso, y dice algunos casos de mujeres que desertan del arte, que no soportan, digamos, ese tipo de cosas. Hablamos también mucho, bueno, como todo mundo sabe, pues los espacios en prensa escrita son limitados, pero hablamos mucho de una pregunta que sigue, creo que siendo eso un cuestionamiento, y que no se contesta bien a bien también en ocasión de estas lecturas. ¿Por qué las mujeres no se defienden? ¿O cómo tendrían que defenderse las mujeres? Decíamos que en ciencias de la conducta, dicen los especialistas, porque finalmente somos animales racionales, pero animales, un animal cuando se enfrenta a un peligro, o ataca o corre, o se queda paralizado, ¿verdad? También pasan esas cosas. Entonces, cuando por ejemplo, un destacado maestro, artista, ella cita el nombre, pero lo han citado también otras mujeres artistas. Cuando un artista le agarra un seno a una que era ella, entonces una muchacha de 19, 20 años, ¿qué haces? ¿Qué haces, no? Entonces la reacción a veces una es agarrarla bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas, pero no, a lo que voy yo es que no hemos sido educadas las mujeres a la defensa. No hemos sido educadas a defendernos, ¿verdad? Cuesta trabajo. Hay un amaestramiento, le llamo yo, emocional, que evita también que haya reacciones más contundentes,
que hace, dice ella, pues a veces, por ejemplo, como en la calle cuando gritan alguna cosa, Majadería, sí. agachas la cabeza, huyes, dice, pero ese huir puede ser todavía socialmente más literal y más generalizado. Huyes y entonces ya no prosigues tu formación, ya no prosigues tu vocación, ya no, sí, te retraes. Sí, 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 De todo eso hablamos con Sonia Félix, también lo quiero traer a colación, es un tema muy delicado, pero fue también expuesto en redes sociales, de un fotógrafo también inmerso, digamos, en círculos, aquí con relaciones, digamos, en círculos artísticos en Zacatecas, que acosaba a las mujeres por Facebook, por inbox, ¿verdad? Mandando imágenes, mandando mensajes perturbadores, y además con una conducta, pues diríamos muy enferma, y dejo sobre la mesa la expresión para la discusión, porque cuando se lo topaban frente a frente, hacía como que no pasaba nada, ¿verdad? Y si se le reclamaba de plano el asunto, estás confundida, eso es todavía más perturbador, ¿no? En fin, una serie de cosas que ocurren, decimos en algunos ámbitos. Ahí se trata también en esta edición la violencia política, la violencia institucional, también laboral. Hay pues todavía muchos pendientes, es muy difícil, todavía hay esta gran dificultad de reconocer que existen las violencias que limitan el desarrollo de las personas. Y pues insisto, siglo XXI y andamos con esto, ¿no? Sí, por eso es importante conmemorar este día, ¿no? La reflexión, dar a conocer que sí, o sea, ahí falta mucho por avanzar. Es imposible pensar que todavía a mediados del siglo pasado todavía no se tenía el voto para las mujeres, ¿no? Por ejemplo. O sea, hay muchos, es imposible que en pleno siglo XXI todavía no tengan la misma posibilidad de ganar lo mismo que un hombre, las posibilidades También. de ascenso, techo de cristal, como le llaman, para los ascensos, las direcciones. Y en los medios de comunicación también tenemos que hacer nuestra propio análisis, ¿no? Nosotros veníamos hoy analizando, por ejemplo, en la jornada, cuánto estamos en deuda o para llegar a ser una empresa donde la mayoría, sino tengamos igual número de trabajadoras a trabajadores, ¿no? Porque también existe, vemos complicado por la violencia que existe contra las mujeres, que una mujer se atreva a trabajar en el área de distribución, por ejemplo, ¿no? Que es en las madrugadas. Pues no, ¿verdad? Dadas las circunstancias de violencia, es imposible. Es difícil, ¿no? Y es muy riesgoso. Por otro lado, también en trabajos como la rotativa, que es en el tema también en la madrugada, pues son riesgos, no porque sean mujeres no puedan estar ahí, sino por los riesgos que conlleva para una mujer estar a esas horas, ¿verdad? Pues que no debería, no debería, pero pasa. No debería. Entonces, y por otro lado también yo decía la reflexión de los noticieros, de la compañera de Televisa, pero en radiodifusión, ¿cuántos noticieros matutinos están a cargo de mujeres? Cuando menos en Zacatecas, creo que ninguno. Pues el noticiero cultural de Parnaso. Pues nada más. Ajá, pero es muy poco, ¿eh? Sí, no. O sea, sí es un tema serio que debemos de tomar, los medios tomarlo como una política editorial, laboral, y estar constantemente y educando, platicamos en la mañana, que estos microcomportamientos, ¿no? de los hombres que tenemos, a veces que no te das cuenta que adquieres por lo que ves, por lo que lees, por lo que vives, ¿no? Pues que muchos crecimos, algunos crecieron, yo no puedo dar el caso, yo crecí gracias a la vida con una mujer como mi madre que trabajaba, atendía las cuestiones del hogar, también ayudaba a mi padre, pero hay otros que no, ¿verdad? Que su padre no ayudaba por nada del mundo en las actividades del hogar. Y es algo que nosotros tenemos que ir cambiando, que yo noto que sí vamos para allá, pero vamos muy lento, ¿no? Sí. Como el ayudar en la casa, desde lavar los trastes, ayudar en el cuidado de los hijos, en fin, muchas cosas que
damos por hecho que la mujer los tiene que hacer. Sí, todavía ocurre ese fenómeno, o bueno, por supuesto que está presente ese fenómeno de la doble jornada, esta cuestión de trabajar afuera y todavía tener que llegar a casa a hacer lo que tenga que hacerse, o si no se hace, si no se hace por cansancio, por cargar moralmente con el señalamiento de que la casa esté así o asado, porque no la tienes ordenada, pero aparte tienes que trabajar afuera y tienes que atender a la gente, pues es realmente agotador. El trabajo doméstico se debería, incluso ahora también las trabajadoras domésticas, pues es otro tema. Incluso, ¿no? La clásica es, ¿conoces una señora? No preguntamos, ¿conoces un señor que quiere trabajar ayudándome a limpiar la casa? Claro, sería rarísimo. Pues no, es raro, o incluso casi nadie le abriría las puertas a un señor que quiere trabajar ayudando en las labores domésticas, ¿no? Y es algo tan cercano, el sexismo también para ciertas funciones, ¿verdad? Lo hemos visto, por poner un ejemplo, decanes en los congresos, tanto de la Unión, o sea, tienen que ser ellas las que llevan públicas, y sirven el café, o tienen que, en fin, o sea, son las que reciben la cara, esta cuestión servil que nos falta incluso en el ámbito publicitario, ¿no? Es un anuncio que es sobre detergentes, productos del hogar, sale una mujer utilizándolos, no sale un hombre, ¿no? Y fíjense, están atrás, no recuerdo el nombre del país, pero es un país escandinavo, donde ya se prohibió el tipo de publicidad que identifique un producto o actividad con la mujer. Pues bueno, ya se nos corrió el tiempo, pero un comentario rapidísimo. Ya decía esto de Krause. Pues Krause, bueno, hablando de conservadores, aunque se enojen, pues Krause y este grupo de intelectuales de la derecha, pues francamente ayer sí hicieron el ridículo, ¿no? Me parece que ya Krause está rayando en la fobia anti López Obrador, que se entiende que hay gente que no esté de acuerdo. Obviamente las encuestas dictan que el 68% por ahí no van a estar de acuerdo con Andrés Manuel. O el 60%, ponle que tenga el 40% de las preferencias electorales. Pero sí lo de Krause es muy indicativo de esta cúpula de intelectuales orgánicos que van a hacer de todo, ¿no? Como Fox también ya está en una cuestión delirante. Entonces, pero eso es preocupante y hay que llamar a la calma, ¿no? Donde el proceso electoral todavía ni siquiera empieza las campañas en forma, ¿no? Y este cúmulo de opiniones de la posverdad, ¿no? O sea, sí es muy grave, a mí me parece lo de Krause, llamar que en el caso de que gane Andrés Manuel, México va a ser una monarquía. Que va a retroceder porque... O sea, por el amor de Dios, ¿verdad? O sea, también es ver una cuestión de miopía, donde ya, quieras o no, los poderes institucionales en México, va a haber incluso en el Congreso, Morena no va a tener, o quien sea el ganador... Pero es lo que dice Krause, que va a ir riesgo la división de poderes, que puede Andrés Manuel ser un déspota autoritario que va a destruir eso. En el caso de Venezuela, el discurso de Andrés Manuel con el de Venezuela no hay ningún lazo, ¿verdad? O sea, estas cuestiones donde Noroña va y apoya, pues muy Noroña, ¿no? Pero no es ni siquiera es militar. Quienes fueron militares fue el que se vistió de militar fue Calderón, que ahí yo no vi a Enrique Krause indignado, y también quien nacionalizó, el último que nacionalizó cosas fue Fox, y fue el tema de los ingenios azucareros. Y no somos Venezuela. Pero fíjate, o sea, Krause hay que leerlo en su magnitud. O sea, Krause es un fiel seguidor de Porfirio Díaz, por ejemplo. Sí. O sea, y de todos modos reniega de que Andrés Manuel, si llegase a ser presidente de México, del país, va a destruir la división de poderes, este avance de nuestra democracia liberal, así como la califica él. Sí, es significativo, fíjate, la mutación pues de Krause, cuando menos en sus libros tenía... Pero siempre ha sido... no, claro, o sea, hay que tomar, no lo descalifico, ¿no? Incluso pues es un tipo respetable en el sentido histórico, el trabajo que ha hecho, independientemente de su idea política, ¿no? Pero yo lo que voy sí es preocupante porque va a empezar esta ola
¿no? Decía Vargas Llosa también, Ajá, también ya puso, Vargas pero Llosa, revisando las declaraciones de Vargas Llosa, pues es todo lo que huele a izquierda para él es Sí, Venezuela. Lo dijo para Podemos en el 2006, fíjense. Exactamente. Desde el 2006 está se friegue y aventó esa friegue a cosa Podemos, al con Venezuela. plebiscito catalán, o sea, es todo lo que vuela con izquierda, pues es Venezuela, ¿no? exactamente. Y también es una falta de respeto al pueblo venezolano y al gobierno, porque imagínate que gane, quien sea, si se monta en una campaña anti-Venezuela, me parece que es lo mismo que le estamos y lo que nos quejamos de Donald Trump, que utilizó al mexicano como un estandarte También. para ganar un tema electoral. Entonces, esta derecha, el PRI, el PAN, que se indignan por lo que dice Donald Trump, utiliza las mismas estrategias de dañar. Obviamente Venezuela tiene muchos problemas que tiene que resolver en su soberanía. Su pueblo tiene que exigir las condiciones que tengan que exigir, ya sea para bien o de Maduro o en contra o de la oposición. El pueblo venezolano tendrá que resolverlo, así como el pueblo mexicano tiene que resolver los problemas que tiene, que son muchos, y es una falta de respeto también y problemas que nos va a generar para el siguiente quien gane, con una relación que llegó al poder a través de denigrar al pueblo venezolano. Sí, no, yo creo que la ecuación es más sencilla. Krause y otros intelectuales orgánicos son los voceros de un sector que ve amenazados sus privilegios y van a decir cualquier cosa, ¿no? Krause ya está chocheando. Pues sí, tuvo un momento, ellos tuvieron, digamos, justo con el priismo y se le cuestionó mucho a Octavio Paz, ¿verdad? O sea, un acercamiento con ese priismo que podemos, ¿cómo se dice?, analizar. Se logró filantrópico. Con ese priismo, ¿verdad? Con ese priismo. Entonces, ¿qué podemos esperar de allí, no? O sea, no, tampoco es, yo creo que tan complicada la ecuación. Iba yo a decir que hoy vi un spot del PRI, un nuevo spot del PRI, y nada más quiero decir que son muy desafortunadas sus estrategias mercadotécnicas. Había un spot previo que casi era como un chantaje, ¿verdad? Si no gana el PRI, se desaparecen los mesabancos de las escuelas. Eso es realmente, perdón la expresión, estúpido, es muy tonto. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.